Os invito a que abráis la palabra del Señor en el capítulo 1 de Jonás. Hoy vamos a continuar con la serie sobre el carácter de Dios que ya comenzamos hace algunos domingos y vamos a hablar de un aspecto del carácter de Dios que es su amor incondicional. Ese amor incondicional se manifiesta de una manera bondadosa, siendo un Dios misericordioso con aquellos que están necesitados de esa misericordia. Dios no solamente muestra misericordia, sino que Él es misericordioso. Él es un Dios bondadoso y compasivo. Y vamos a ver cómo el Señor es así a través de la historia de Jonás. Vamos a pasar 4 domingos seguidos meditando en la historia de este hombre, un profeta de Dios que en principio vivió rebelde a la voluntad de Dios, pero que al final Dios mostró su misericordia con él y con los que le rodeaban, y eso nos va a servir también nosotros para aprender de ese Dios misericordioso que tenemos. Jonás capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les dijo: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bendito Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entenderla, Señor, y también para aplicarla a nuestra vida.
que sea para edificación de los creyentes y para la conversión de los incrédulos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguien de aquí no ha visto la película, cómo se llama? Esta de Bruce Willis. No. Una que si os digo cómo acaba, nos cargamos la película. El sexto sentido. Bruce Willis estaba muerto. Aquellos que no lo hayan visto ya os lo digo. Y si lo hubiéramos sabido antes, al principio, la verdad que le quita mucho de expectación a la película. Pero también íbamos a entender muchos detalles que no entendemos hasta el final. Aquellos que no lo hayan visto, ya yo hago el spoiler. El spoiler es que me cargo la película porque digo cómo acaba. Y es que eso, Bruce Willis estaba muerto y entendemos muchas cosas, pero no las entendemos hasta el final. Hermanos, a veces hay que saber las cosas antes para entenderlas. Y con esta historia yo no suelo hacerlo, yo no suelo hablar del final de un mensaje al principio, pero en este caso hay que hacerlo. Tenemos que decir cómo acaba la historia de Jonás para entender la historia desde el principio. Y no nos podemos permitir no entender nada hasta que acaba la historia. Entonces, ¿cómo acaba la historia? La historia de Jonás acaba cuando Dios perdona a la ciudad de Nínive. El propósito de Dios de enviar a Jonás para que predicara contra Nínive no era castigar su maldad, a pesar de que su maldad había llegado delante de él, era perdonarles. Y Jonás lo sabía. El motivo por el que Jonás no quería obedecer esa orden de Dios de ir a Nínive y predicar contra su maldad era porque sabía que Dios, la intención de Dios era perdonar a los ninivitas. Y Jonás no quería que esos que eran enemigos de Israel fuesen perdonados. Realmente a Jonás lo que no le gustaba no era la orden, era que no le gustaba cómo era Dios. No quería que Dios fuese Dios, un Dios compasivo y misericordioso. Hermano, la misericordia de Dios tiene que ver con no darnos lo que nos merecemos. En este caso, los ninivitas se merecían el juicio de Dios, el castigo de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, su intención era perdonarles, tener compasión de ellos. Y para eso envió a su profeta para que proclamara el mensaje de juicio, pero no para castigo, sino para arrepentimiento. Por eso digo que tenemos que saber el final de la historia. También aquí, cuando dice que vino palabra de Jehová a Jonás, no dice qué palabra fue la que Dios le dio a Jonás, qué mensaje tenía que dar Jonás. Y para eso nos tenemos que ir al final del libro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso está en el capítulo 3. Ese era el mensaje que Jonás no quería entregar. No se negó a ir a predicar a Nínive. Nínive era la capital del reino de Asiria, que ya había dado muchos problemas a Israel. El rey Jehú, anterior al tiempo de Jonás, ya había sido hecho tributario del rey de Asiria y estaba creando muchos problemas en las naciones de alrededor. Era un imperio que estaba en auge y era un peligro, una amenaza para Israel. Era enemigo de Israel. Entonces Jonás no se negó a ir porque le dio miedo de ir allí o porque
pensaba que si él iba a predicar acerca de que iba a ser destruida en 40 días y después Dios no la destruía, pues iba a quedar como un falso profeta. No fue por eso, fue por su corazón orgulloso, que se creía mejor que los ninivitas y que él se merecía el favor de Dios más que aquellas personas que eran paganas. Pero la orden de Dios a Jonás era muy fácil de entender. Ve y predica porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, los cielos siempre están por encima de cualquier ser humano en la tierra, de cualquier civilización, de cualquier imperio. No hay cosa creada, dice la palabra, que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué había hecho Nínive? Nínive y los asirios habían sido un pueblo ya sanguinario, y si nos vamos al libro del profeta Nahum, se describe un poquito, en ese caso la destrucción de Nínive, 150 años después de que Jonás les predicara y se arrepintieran, y la describe así, en Nahum 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Nínive era una ciudad depravada, capital de un pueblo pagano y depravado. Y el mensaje que tenía que predicar Jonás era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sin embargo, el propósito era, como he dicho, no destruir a Nínive, sino perdonar a Nínive. Nínive, un pueblo pagano que no creía en el Señor, un pueblo con multitud de ídolos, cruel. Sin embargo, el Señor dice en su palabra: no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Eso se lo dijo al pueblo de Dios y lo dijo el profeta Ezequiel, pero también se lo dice a cualquier persona que vive sin Dios y sin esperanza y que su maldad está delante de él. No quiero la muerte del que muere, aunque se merece la muerte. Convertíos pues y viviréis. Y también Pedro dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cualquiera que muere en rebeldía contra Dios, sin arrepentirse, sin acogerse a su gracia y su misericordia, muere fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere la muerte del que muere, ni la del creyente, ni la del incrédulo. ¿Qué hizo Jonás? Dice Jonás que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se fue al puerto de Jope, el actual puerto de Haifa, hoy desgraciadamente muy famoso en las noticias, ¿no?, por la guerra. Fue al puerto de Jope y allí cogió una nave probablemente fenicia y se fue en dirección contraria a donde Dios le había mandado. Nínive y Asiria estaba al este y él se fue al oeste, en dirección a Tarsis. Sanlúcar, Huelva, por aquí estaba Tarsis, y cogió ese barco fenicio y se fue en dirección contraria a donde Dios le había enviado. Jonás no estaba dispuesto a obedecer la orden porque no estaba de acuerdo con ella. Y él lo reconoce luego en el capítulo 4, versículo 2. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Eso es lo que pensaba Jonás antes de huir. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y misericordioso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. A Jonás no le gustaba que Dios fuera misericordioso con sus enemigos. Si nos vamos al libro de los Salmos, veremos cómo muchas veces se pide juicio y castigo contra los enemigos. Y es verdad, Israel tenía y tiene muchos enemigos, no es nada nuevo, pero el Señor no quiere la muerte del que muere. Así que Él es un Dios compasivo, aunque no nos guste. Era un corazón orgulloso, el de Jonás, que incluso llegó a retar al mismo Dios y ponerse en rebeldía a su voluntad. Y lo que hizo fue huir a Tarsis, huir de la presencia de Dios. Dice lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, el profeta sabía que eso era algo imposible. Él conocía la palabra de Dios. Él en su oración en el capítulo 2 de este libro habla de muchos salmos. Conocía la palabra de Dios. Sabía que el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, como iba a hacer, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me cogerá tu diestra. Era algo que literalmente iba a experimentar muy pronto. Dios no estaba lejos de Jonás, a pesar de que Jonás sí estaba muy lejos de Dios y pretendía huir de su presencia. Era una mala decisión de un siervo de Dios que antes de decidir mal, él probablemente ya estaba mal. Antes de levantarse para huir, él ya estaba mal. Por eso decidió mal. Y decidir mal en contra de la voluntad de Dios y permanecer rebelde a la voluntad de Dios y pretender huir de la presencia de Dios tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Cuando nos levantamos no para obedecer, sino para huir, siempre el camino es hacia abajo, siempre es en descenso. Dice que se levantó para descender a Jope, al puerto donde cogió el barco. Cuando cogió el barco dice que descendió a la bodega. Cuando fue descubierto dice que lo echaron al mar, y una vez que lo echaron al mar descendió hasta en lo más profundo del abismo, y después cuando el gran pez lo engulló dice que descendió a lo más profundo del mar. El precio que él pagó por el pasaje de ese barco fenicio a Tarsis fue solo el principio de lo mucho que tendría que pagar por su rebeldía, por ir en contra de la dirección que Dios le había guiado, le había mostrado. Jonás tuvo que decidir muchas cosas antes de entrar en ese barco. Tuvo que decidir levantarse y hacia dónde ir, y decidió ir a Jope. Tuvo que buscar un pasaje y lo encontró. Ese pasaje le hizo que cogiera un barco hacia donde él quería ir, en dirección contraria a donde Dios le había enviado. Hermano, el hecho de que las cosas nos vayan saliendo bien no quiere decir que las estemos haciendo bien, porque Dios deja que nos equivoquemos. A veces podemos decir, bueno, si el Señor me ha llevado hasta aquí, ¿será que es la voluntad de Dios? No necesariamente, porque Dios deja que nos equivoquemos. Y eso fue lo que ocurrió con Jonás. Allí estaba Jonás, un judío que no era muy ducho en navegación, porque los judíos no tenían tradición marinera,
en un barco fenicio, dirección al sur de España. Los marineros dicen que una vez que empezaron a navegar, tuvieron miedo. Y tuvieron miedo porque se dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Veis? Jonás huye de la presencia de Dios, pero Dios estaba allí con Jonás. Y dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Algo que cogió de improviso o de imprevisto a los marineros experimentados. Nadie se preveía que iba a haber una tempestad. Y dice que los marineros tuvieron miedo. Para que un fenicio tuviera miedo, ya tendría que ser grande la tempestad. Y dice que cada uno clamaba a su Dios. Quizás Melcar, Astarté, todos estos que andan por aquí, que hace poco celebraron en Cádiz, parece que los fenicios no tenían otra cosa nada más que dioses e ídolos, y la cabalgata no sacaron nada más que ídolos y dioses. Pero bueno, ellos clamaban cada uno a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, dice de ellos. Pero Jonás se había bajado a la bodega y se había echado a dormir. Probablemente porque era igual de mal marinero que lo era yo, que tampoco era muy buen marinero. Y cuando uno no es buen marinero y la mar empieza a moverse, lo primero que te pasa es que te entra mucho sueño y te echas a dormir si puedes. Jonás no tenía otra cosa que hacer y lo que le apeteciera dormir, ¿eh? Así que mientras que los demás clamaban a sus dioses y el barco estaba a punto de hundirse, Jonás estaba allí durmiendo. Y el patrón de la nave entonces se le acerca y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Veis, hermanos? Los paganos tenían más conocimiento acerca de un Dios compasivo que la que tenía Jonás. Tenían más confianza en que Dios era o podía ser compasivo y misericordioso que el propio profeta. Y la insensibilidad de este hombre fue tremenda. No le importó lo que iba a pasar, ni lo que le iba a pasar a él, ni lo que le iba a pasar a los marineros, ni a los barcos que estaban alrededor. Él se había echado a dormir. Es un síntoma claro de rebeldía y de ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios nos volvemos insensibles a la necesidad de los demás y nos volvemos egoístas y hacemos lo que nos da la gana sin pensar en las consecuencias para otros. Eso fue lo que le estaba pasando a Jonás. Él sabía que la culpa era suya. Versículo 12 dice: por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin embargo, le daba exactamente igual. No pidió a su Dios que calmara la tormenta porque sabía que eso tenía como condición su propio arrepentimiento y volverse por donde había venido, y no estaba dispuesto a ello. Era un hombre orgulloso. Hermanos, ahí está Jonás en la tormenta. Cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios y vamos en contra de la voluntad de Dios, en rebeldía contra Dios, también de seguro vendrán tormentas a nuestras vidas, ¿eh? Sin embargo, cuando vivimos en la voluntad de Dios, aunque vengan tormentas, las afrontaremos de manera muy diferente. Como dice el Proverbio 6:9, perezoso. Aquí el pagano, el marinero, le dice: dormilón, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dice el Proverbio. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando vivimos en rebeldía a Dios, fuera de la voluntad de Dios, lo primero que pasa es que dormitamos, no hacemos nada, nos molesta que nos despierten, nos molestan que nos digan nada. ¿Recordáis cuando Jesús fue a Getsemaní y le pidió a los discípulos que oraran, que velaran para que no entraran en tentación? Dice que cuando volvió los encontró durmiendo, los halló durmiendo en lugar de estar orando y velando. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Estaba allí durmiendo mientras los demás invocaban a sus dioses que no podían hacer nada por ellos. Pero ¿y nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo mientras el mundo navega hacia la perdición? ¿Estamos velando y orando a nuestro Dios para salvación o estamos durmiendo? No es difícil caer en el pecado de Jonás. Por eso dice Pablo en Romanos 3, dice, es hora de levantarnos del sueño. Tenemos trabajo que hacer, tenemos un mensaje que entregar porque el mundo vive en condenación y nosotros tenemos ese mensaje de salvación. Pero antes de que prediquemos el mensaje de salvación hay que predicar el mensaje de condenación. Antes de ofrecerle el perdón de Dios tenemos que decirle al mundo, de aquí a 40 días Nínive será destruida y lo debemos de hacer cuanto antes. ¿Qué tienes, dormilón? Aquí Jonás cambió su nombre. Jonás significa paloma. Eloi sabe lo que corre una paloma cuando tiene un mensaje que dar. Corre, vuela, sabe dónde tiene que ir, no se equivoca. Sin embargo, aquí vemos a uno que se llamaba Paloma, al que le cambiaron su nombre por dormilón. Reprendido por un pagano. Hermano, Dios estaba en medio de todo esto. Estaba usando a un incrédulo para reprender a un siervo de Dios. Jonás ya tenía ese nuevo nombre, el dormilón. ¿Por qué estás durmiendo cuando deberías estar orando? Es Dios el que estaba hablando a Jonás por medio de este hombre. Levántate y clama a tu Dios. Dios le está recordando a Jonás por medio de él la palabra que le había dicho al principio, levántate, ¿veis la misma palabra? Levántate y haz la voluntad de Dios. Entonces ellos todavía no sabían que Jonás era el culpable de todo lo que le había pasado. Y dice que echaron suertes, que era una manera de saber, digamos, de tener, predecir o saber las circunstancias de dónde venía todo lo que estaba ocurriendo. Y dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Como dice el proverbio, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Y Dios usó esta manera de augurio para mostrarle a los marineros que el culpable era Jonás. Y entonces dice que le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Hermanos, recuerda, es Dios hablando a través de un pagano, Dios hablando a Jonás. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Es Dios hablándole a Jonás. ¿Por qué nos ha sobrevenido este mal? Y Jonás responde, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es Dios hablándole a Jonás para que reconociera su culpa. ¿Os dais cuenta que Dios enfrenta a Jonás cara a cara con su pecado por medio de este hombre? También le pregunta, ¿qué oficio tienes? Y Jonás pensaría en su corazón, yo soy un profeta, yo tengo que entregar un mensaje, yo soy un siervo de Dios.
pero que vive en rebeldía al Señor. El Señor me dio un mensaje: levántate, ve y pregona. Y yo estoy aquí durmiendo. ¿De dónde vienes? En su conciencia Jonás oye: yo vengo huyendo de la presencia de Dios. Y así fue como él lo confesó delante de los marineros. También le pregunta: ¿cuál es tu tierra? Hermano, Jonás se había disfrazado, porque un hebreo se conocía que era hebreo por su ropa, y Jonás se había cambiado la ropa. Nadie sabía de dónde era. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? Y él pensó: pues yo soy de Israel y ni siquiera he sido reconocido por mi aspecto. ¿Y de qué pueblo eres? Yo soy hebreo, dijo Jonás. Y dijo más, dice: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás entendió que el Dios del mar y de la tierra podía hacer que la tormenta comenzara y que también acabara. Dios es Dios del universo. Él es el Señor. Pero dice: temo a Jehová. ¡Qué vergüenza! Hermano, Jonás diciendo que teme a Jehová, pero huyendo de la presencia de Dios. Eso no se lo creería ni él. Era un hipócrita. Y así él se sentiría seguramente. Soy hebreo y temo a Jehová, pero no lo estoy demostrando. Demostramos lo que creemos por medio de lo que hacemos. Y Jonás no lo estaba demostrando, sino todo lo contrario. Dice que aquellos hombres, cuando escucharon a Jonás, sabían que era un profeta, un siervo de Dios, dice: temieron sobremanera. Lo que Jonás no hizo, temer a Jehová, fue lo que hicieron los paganos. Le seguía el Señor dando lecciones a Jonás por medio de esta gente. Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Por qué has hecho esto? Y eso fue una flecha en el corazón de Jonás. Dios le estaba diciendo: ¿por qué has hecho esto? No era ese hombre el que le preguntaba, era Dios mismo. ¿Qué haremos contigo? Dios le decía a Jonás: ¿qué haremos contigo? ¿Qué haré contigo? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Era una oportunidad más por la que Dios le estaba dando un cambio de vida. Le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, de cambiar de dirección. Era la gracia y la misericordia de Dios actuando con este hombre. Cuando el Señor nos quiere dar una segunda oportunidad para servirle, no es porque nos lo merezcamos, es por su misericordia, porque Él es compasivo para con nosotros. Jonás si se hubiera arrepentido, se hubiera acogido a la gracia y a la misericordia del Señor, le hubiera pedido perdón, estoy seguro que el mar se hubiera calmado en ese instante y lo hubieran dejado en tierra y Jonás podía haber vuelto por donde había venido para ir hacia Nínive, pero no lo hizo, no estaba dispuesto. Era un profeta rebelde y orgulloso y no estaba dispuesto ni siquiera a sacrificarse él mismo por los demás, porque él se podía haber echado al mar. Yo no me quiero arrepentir, pero yo estoy seguro que si yo me tiro al agua, el mar se aquietará. Pero no hizo eso, dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Si queréis que la tempestad acabe, tiradme, porque yo no me voy a tirar. Yo no me voy a sacrificar por ustedes. Un profeta rebelde. Yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros, pero no me voy a arrepentir. Él se quería quedar a bordo y estaba dispuesto a permitir
que las naves se hundieran con todos esos hombres y que las naves de alrededor también se hundieran antes que dar su brazo a torcer. Era todo lo contrario al corazón compasivo y misericordioso que Dios tiene y que Él quiere que tengan sus siervos. Dice que antes de tirar a Jonás, estos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar dice que se embravecía cada vez más. Mientras Jonás estuviera a bordo, el mar no se iba a aquietar por mucho que ellos lo intentaran. Entonces, antes de tirarlo por la borda, fijaros lo que hicieron estos paganos. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Las palabras que debieron salir del siervo de Dios salieron de estos paganos. Hermanos, el mayor milagro que hay en el libro de Jonás, no os equivoquéis, no es que él sobreviviera en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Es la conversión de estas personas. Es la conversión que luego ocurrirá con los 120.000 que había en Nínive. Ese es el verdadero milagro. En lugar de seguir clamando a sus dioses, ellos clamaron a Dios, a Jehová, el Dios de Jonás. Porque tú, Jehová, dice, has hecho como has querido. Lo que no hizo Jonás, lo hicieron estos hombres. Esta mañana le comentaba yo a mi mujer que esto sería un buen epitafio para una lápida de un creyente. Porque tú, Señor, has hecho como has querido. Dios es soberano y con nosotros, o a pesar de nosotros, Él hará lo que Él quiere, lo que Él ha determinado. Es mejor que lo haga con nosotros que a pesar de nosotros, porque si lo hace a pesar de nosotros, lo hará igualmente, pero saldremos perjudicados nosotros y todos los que están a nuestro alrededor. Así que después de clamar al Señor y de sacrificar y hacer votos a Jehová, estos hombres que temieron a Dios echaron a Jonás al mar. Dice que cuando lo echaron al mar, el mar se aquietó. Dice, se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová, otra vez dice, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Personas que se convirtieron por la experiencia que vivieron a pesar del mal testimonio del único siervo de Dios que había en el barco. Dios es misericordioso para con nosotros, para con todos nosotros, los que somos creyentes y los que no lo son también. Y con nosotros, a pesar de nosotros, el que ha de convertirse, se convertirá. Mientras tanto, el Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Pues ya el mar se había aquietado, pero que Jonás, que probablemente ni sabía nadar, dice que se hundió. Se hundió. Dice que Jonás, versículo 17, que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jonás se hundió. A pesar de que el mar ya estaba en calma, él se hundió hasta lo profundo del mar. Y el gran pez no es un castigo para Jonás. Es verdad que cantamos ese corito de y vino un pez muy grande y pum, se lo comió porque no le hizo caso a la palabra de Dios, pero no es verdad. El pez no fue un castigo, fue una salvación para Jonás. El Señor envió ese gran pez para evitar que Jonás se ahogase, evitar que Jonás
se ahogase. Jonás no es el protagonista de esta historia, ¿lo veis, hermanos? Ni de la Biblia, ni de la historia del mundo. Es Dios obrando a través de personas que incluso como Jonás no nos merecemos ser instrumentos en sus manos. Dios fue el que hizo levantar ese gran viento, Dios fue el que hizo cesar la tormenta, Dios fue el que tenía preparado, dice, un gran pez que tragase a Jonás. El Señor no solo demostró misericordia, compasión con los marineros, también mostró misericordia y compasión con Jonás, con su profeta desobediente. Hermano, ¿y cuántas veces hemos vivido en rebeldía contra Dios a pesar de ser creyentes? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, levántate, ve y pregona, y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nos hemos ido en contra de la voluntad de Dios, alejándonos de la presencia de Dios, durmiendo en lugar de estar velando y clamando al Señor, postrados en lugar de sacrificarnos para entregar el mensaje de salvación a los perdidos? El Señor tuvo misericordia de los paganos, tuvo misericordia de su profeta rebelde y tiene misericordia y compasión de todos nosotros. Porque, como diría Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y la palabra ahí es no, en ninguna manera. El pez no fue el castigo para Jonás, sino su salvación. El Señor tuvo misericordia de Jonás, le salvó de morir ahogado. Y lo que es más importante, le salvó de morir en desobediencia a Dios. Jesús citó el episodio de Jonás en el vientre del gran pez que acabamos de leer y lo aplicó a lo que a él le iba a suceder, hablando de su muerte y su resurrección, lo cual es una evidencia de que no solamente Jonás es un personaje histórico, sino que la historia de Jonás y cómo él sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez también es una historia real, porque es acreditada por el propio Jesús. Jesús dice en Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí vemos a un siervo desobediente que fue tragado y en ese gran pez estuvo 3 días y 3 noches. Sin embargo, tenemos lo contrario. Tenemos lo opuesto a ese siervo desobediente, a Jesús. Él sí que obedeció cuando el Señor lo envió a este mundo para entregar ese mensaje de salvación y sacrificarse por todos nosotros. A diferencia de Jonás, Jesús sí que fue un siervo obediente y él acabó la obra que el Padre le había dado que hiciese. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:6 que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sí amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Es a Él a quien debemos imitar. Es su compasión y su misericordia demostrada por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, porque Él murió y como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero después, de la misma manera que Jonás fue vomitado en tierra, también Jesús resucitó. Jonás se alejó de la presencia de Dios, pero Cristo vino a que dejemos de huir de la presencia de Dios y vivamos en su presencia.
un Dios bondadoso, misericordioso, que vino a este mundo y murió y resucitó para nuestra justificación. Dios nunca se alejó de Jonás. Sus misericordias fueron grandes para él y para todos los que estaban con él, a pesar de que no se lo merecían. La misericordia tiene que ver con recibir lo que no merecemos. Como dijo Esdras, confesando los pecados del pueblo, mas por tus muchas misericordias no hemos sido consumidos, ni nos desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Lo hizo con Jonás, lo hizo con los paganos, lo hizo en Cristo con todos nosotros. ¿Qué pasó con Jonás en el vientre del gran pez? Pues eso lo veremos, si el Señor quiere, el domingo que viene. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, Señor, te agradecemos, Padre, tus muchas misericordias, tu paciencia para con nosotros, que verdaderamente tú eres un Dios compasivo, Padre. Gracias, Señor, porque no has tenido en cuenta, Señor, nuestras rebeliones, que por tus muchas misericordias no nos has consumido, que al igual que este profeta, Señor, nosotros muchas veces te fallamos y vivimos en rebeldía. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes a la visión celestial, a que verdaderamente seamos sensibles, Padre, a tu voluntad, que seamos siervos obedientes, que seamos prontos para responder, Señor, a tu llamado, y que también, Padre, seamos humildes para reconocer todas las veces que te hemos fallado. Gracias, Señor, porque tú nos das muchas oportunidades de servirte y es un privilegio, Padre. Ten misericordia de todos nosotros, Padre, cada vez que te fallamos y, Padre, te rogamos que en tu ira también te acuerdes de tu misericordia con nosotros, Padre. Y te pedimos, Padre, que muchas almas, Señor, que todavía viven en rebeldía, que sus maldades están delante de ti, Señor, que verdaderamente no se pierdan, sino que tengan vida eterna, Señor, porque tú no quieres la muerte del que muere. Ayúdanos, Padre, a tomarnos en serio esa misión de pregonar que su maldad, Señor, está delante de ti, pero que también tú ofreces el perdón y la misericordia y la gracia por medio de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre, haznos instrumentos útiles en tus manos, en tu nombre, Padre. Amén. Bien, hermanos, el jueves que viene, como ha dicho Andrés, tendremos nuestro estudio bíblico y nuestro tiempo de oración. Espero veros a todos. Amén.